Epístola de Santiago 2, 14 al 26. Dice Santiago aquí: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice: id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá: tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. Tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Mas ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras, y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios, y le fue contado por justicia, y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras, y no solamente por la fe. Asimismo también Rahab, la ramera, no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Martín Lutero, el gran capitán de la Reforma, sacó a la luz las verdades del Evangelio que por tanto tiempo estaban encerradas en el oscurantismo religioso de Europa. Su contacto con los escritos del apóstol Pablo fue algo crucial. Textos como Romanos capítulo 1, versículos 16 en adelante: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Fueron textos como estos que dominaron en el corazón y en la mente de Martín Lutero para llevar hacia adelante la obra de la Reforma. O textos como Romanos 3:28. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Por eso en Romanos capítulo 4 plantea el ejemplo de lo que ocurrió con Abraham. Y allí dice: ¿qué pues diremos que halló Abraham, nuestro padre, según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios, y le fue contado por justicia. Pero al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Luego en Gálatas capítulo 2, versículo 16, él expresa esta misma idea diciendo: sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. De manera enfática y clara, por medio de las obras de la ley, Pablo dice: nadie será justificado. Efesios 2, 8 y 9 es un texto sobradamente conocido, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. O el texto de Tito 3:5, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. No es por obras, no es por obras, es por la pura fe en Jesucristo. Es por pura gracia. Esa bandera levantó Martín Lutero. Bandera que todavía hoy tenemos nosotros que mantener bien en alto. Porque la salvación que Dios ha provisto al hombre es solamente por Cristo, solamente por gracia, solamente por medio de la fe. La doctrina de la justificación por la fe sola
fue esa doctrina fundamental de la Reforma. Y en su lucha por restaurar la verdadera fe, Lutero fue llevado a apreciar de manera muy especial aquellos libros de las Escrituras que exaltaban ese evangelio, esa gracia de la que nosotros acabamos de leer. Y mientras más verdades evangélicas presentara un libro, más amaba Martín Lutero ese libro de las Escrituras. Por eso amó tanto el libro de Romanos. Y fue así que ese gran reformador llegó a tener problemas con la epístola de Santiago. La llegó a calificar como una epístola de paja, porque no veía en Santiago ese sabor evangélico de otros libros. Y él lo incluyó en su traducción al alemán de las Escrituras, pero lo puso al final junto con Hebreos, Judas y Apocalipsis. Él no lo quitó, pero no lo veía en la misma altura que otros de los libros con más sabor evangélico. Y yo pienso que con eso Lutero no mostró otra cosa que no era más que un hombre. Lutero no era más que un hombre, y un hombre de su época, afectado por la batalla que él tuvo que librar. Una de las cosas que hizo la Iglesia Católica para combatir a Lutero fue precisamente acudir a Santiago capítulo 2. Y le enrostraban en la cara este versículo. Y a la luz de eso que nosotros acabamos de leer en esos textos escritos por el apóstol Pablo, leemos entonces en Santiago 2:21. ¿No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? O leemos en el versículo 24 cuando plantea una conclusión. Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando aquí? ¿Realmente aquí Pablo contradice a Santiago? ¿Santiago está contradiciendo a Pablo? ¿Qué es lo que está ocurriendo aquí? Y esa es la pregunta que yo quisiera responder con el mensaje de hoy. Yo no voy a adentrarme en estudiar y analizar toda esta sección de los versículos 14 al 26. Lo único que pienso hacer es tratar de responder la pregunta: ¿contradice Santiago al apóstol Pablo? ¿Contradice Santiago al apóstol Pablo? Porque no podemos estudiar esta sección evadiendo este problema, que por cierto es muy antiguo. Por eso mi propósito es dejar atrás esa problemática para luego considerar el texto en sí mismo. Santiago y Pablo, les propongo, escribieron en dos ocasiones diferentes, a dos audiencias diferentes, acerca de dos asuntos diferentes. Esa es mi tesis en esta tarde. Que Santiago y Pablo escribieron en dos ocasiones diferentes acerca de dos asuntos diferentes a dos audiencias diferentes. Y lo hemos dividido en dos puntos básicos. Y el primero es dos ocasiones diferentes, dos audiencias diferentes. Ese es mi primer punto. Dos ocasiones diferentes, dos audiencias diferentes. Personalmente me identifico con la creencia de que Santiago fue el primer libro del Nuevo Testamento en ser escrito. Muchos lo colocan en los años 40 después de Cristo. Y dado que carece de mención con respecto a la problemática entre judíos y gentiles que se destacan en otros libros del Nuevo Testamento, se cree que fue escrito antes del Concilio de Jerusalén, que se nos narra en Hechos capítulo 15. En el momento en que Santiago escribe, ese tema de los judaizantes no está en el tapete. Eso sería lo que Pablo tendría que tratar más adelante y en otro contexto. Por lo tanto, no podemos esperar que Santiago, sin que todavía Pablo tratara esa problemática más adelante, utilice el lenguaje técnico que Pablo utilizó en Romanos o en Gálatas o aún en otras epístolas para hablar de lo que él está tratando de otra problemática. Él no va a acudir al Catecismo Menor de Westminster. Santiago no va a utilizar la Confesión de Fe de Londres.
¿Por qué? Porque esas cosas no estaban escritas todavía. Como tampoco se había dado en la problemática acerca de la justificación por la fe que el apóstol Pablo trata en esos otros contextos. Santiago escribe antes del revuelo que ocasionaron los judaizantes. Y aquellos a quienes él escribió no lo iban a malinterpretar. Ellos sabían de qué Santiago estaba hablando. Somos nosotros que tenemos hoy los dos escritos y los colocamos en contraposición el uno contra el otro. En cambio, Pablo, con los eventos que transcurrieron desde su primer viaje misionero, él se ve en la necesidad de combatir a los judaizantes. Dios lo envía a predicar a los gentiles y él ve una gran puerta abierta para ellos con el Evangelio. Los judaizantes querían imponer elementos secundarios como si fueran imprescindibles para la salvación. Vayamos a Hechos capítulo 15. Dice entonces, algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Ellos estaban supeditando la salvación al sometimiento a estos principios antiguos testamentarios. Versículo 2. Dice, como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, o sea, con los judaizantes, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos, a los apóstoles y a los ancianos, para tratar esta cuestión. Ellos pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles, y causaban gran gozo a todos los hermanos. Y llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído, o sea que estos eran ex-fariseos, pero tenían ese bagaje, tenían ese trasfondo todavía muy arraigado con ellos. Algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo, es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo, varones hermanos, vosotros sabéis, como ya hace algún tiempo, que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del Evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio, dándoles el Espíritu Santo lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni vuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Dice, ¿cómo vamos a colocar estas cosas sobre los hombros de estos nuevos creyentes, gentiles, gracias a Dios que se han convertido? Pero ellos tienen el anhelo de poner esta carga sobre sus hombros. Antes queremos, versículo 11, que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. Noten qué bien, qué bien. Ahora, después veremos cómo el mismo apóstol Pedro tuvo problemas. Pero miren qué bien, qué declaración. Entonces toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo que contaban cuán grandes señales y maravillas habían hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo, varones hermanos, oídme. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas. Cita a los profetas. Dice aquí, esto se ha cumplido con medio de nosotros, versículo 19. Por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. ¿Quién fue que dijo esto? Jacobo. ¿Qué Jacobo es este? ¿Es acaso Jacobo el hermano del apóstol Juan? No, a él lo mataron en Hechos capítulo 12. ¿Quién es este Jacobo? Este Jacobo no es otro que el hermano del Señor, el que escribió la epístola de Santiago. Él estuvo aquí en el meollo del asunto, cuando se estaba dilucidando el problema judeo-gentil.
está empapado del asunto. ¿Creen ustedes que si él escribe esta epístola después de haber experimentado esto, él no hubiera mencionado absolutamente nada? Eso es lo que se tiene en alta duda. Que él haya experimentado esto y como quiera haya escrito una epístola dirigida a judíos y estas cosas no las haya mencionado. Por eso se opina, se cree, se piensa que Santiago escribió antes del escenario del concilio de Jerusalén. Él no tenía el concilio de Jerusalén en mente y el tema brilla por su ausencia. Pablo, por su parte, continúa su ministerio entre gentiles y tiene que lidiar con el problema judeo-gentil en varios contextos, entre los que se destaca la carta a los romanos y la carta que está dirigida a los gálatas. Y es precisamente en esta última carta en la que él narra la reprensión que tuvo que hacer al mismo apóstol Pedro por identificarse por temor con los judaizantes. Ese evento pudo haber ocurrido antes o después del concilio de Jerusalén. Que Pedro hubiera pecado antes de lo que se determinó allí, o que Pedro hubiera pecado después de lo que se determinó allí y hubiera hecho de esta situación algo todavía peor. Pero Gálatas sí se escribió después que Santiago. Y Pablo está lidiando con este problema en esta región de Galacia que había surgido en estos lugares donde esto sí estaba en el tapete, no así con lo de Santiago. No así con lo de Santiago. Veamos allí en Gálatas 2. Nosotros tenemos en los versículos 11 al 15 de Gálatas 2 la explicación que Pablo da de lo que pasó con Pedro. Y él allí detalla qué fue lo que ocurrió y cuál fue el pecado de Pedro de lo que él estaba haciendo, identificándose con los judaizantes y poniendo carga sobre los gentiles. Dice en el versículo 14 al final, si ustedes observan, dice, si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Dice, Pedro, tú estás poniendo sobre sus hombros cosas que no debe ser. Y él lo reprendió públicamente. Ahora noten entonces, en medio de esta aclaración, lo que dice el versículo 16, que yo leí al principio. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. ¿En qué contexto dijo Pablo esto? Lidiando con el problema judeo-gentil con los gálatas. Santiago está tratando un asunto, Pablo está tratando otro asunto. Era otra ocasión, era otra audiencia. Dice Kistemaker en su comentario, la discusión de Pablo representa una etapa avanzada en la enseñanza referente a la fe y a las obras. Dado que el enfoque de Santiago varía significativamente del de Pablo, concluimos que él escribió su epístola independientemente de la enseñanza de Pablo y quizás anterior a la composición de Romanos. ¿Qué es lo que está planteando Kistemaker aquí? Pablo está hablando de una forma mucho más técnica acerca de la doctrina de la justificación por la fe, por el problema que él estaba enfrentando. No así Santiago. Santiago está hablando de otra cosa. Y dice, cuando Santiago escribió, lo hizo independientemente de lo que Pablo después iba a escribir. Son dos ocasiones diferentes, dos audiencias diferentes. Pablo está hablando a judíos que tenían en ese momento histórico una tendencia muy fuerte a descansar en la obediencia a la ley para salvación. Santiago, por su lado, se dirige a un grupo que había limitado el cristianismo a una mera ortodoxia doctrinal. Yo creo las doctrinas, pero no había una práctica correspondiente. Y eso entonces nos conduce al hecho de que Santiago y Pablo estaban hablando de dos problemas diferentes, dos soluciones diferentes. Y ese es mi segundo punto. Primero, dos ocasiones diferentes, dos audiencias diferentes. Ahora, dos problemas diferentes, dos soluciones diferentes. Yo creo que los dos están hablando de la misma fe, pero no están hablando de la misma justificación.
de la misma fe, pero no de la misma justificación. Están hablando de la fe. Pablo desde la perspectiva de cómo se entra a la salvación. Santiago desde la perspectiva de cómo se manifiesta la verdadera fe una vez estamos en ella. Dos enfoques distintos, dos perspectivas diferentes. Una de cómo participamos de la salvación, el otro de cómo se evidencia esa salvación. Pablo habla del plan divino para la salvación de los pecadores. Hay una fe que salva. El hombre entra a esa salvación únicamente por medio de la fe, no por las obras. Santiago, por su lado, nos dice que esa fe nunca anda sola, pues está acompañada de buenas obras. Pablo elabora la doctrina de la justificación por la fe. Santiago está hablando de una doctrina diferente. No están hablando de lo mismo. Ellos no están usando el término justificación de la misma forma. No están planteando dos maneras distintas de salvarse. No, eso no es de lo que ellos están hablando. Pablo está tratando con la pregunta, ¿y cómo se salva el hombre? Santiago está tratando con la pregunta, ¿y cómo manifiesta el hombre salvo que está salvo? ¿Cómo manifiesta el hombre que está salvo? Pablo habla de la justificación de los impíos. Santiago habla de la justificación de los creyentes. Romanos capítulo 4. Romanos capítulo 4, versículo 5. ¿A quién justifica Dios en la salvación? ¿Al creyente o al impío? Aquí Romanos lo dice claro. Pablo en Romanos 4:5 lo dice claro. Dice, mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica, ¿a quién? Al impío. ¿A quién justifica Dios? Al impío. Al culpable. Al que está condenado conforme a la ley de Dios. A ese justifica Dios para salvación. Esa es la bendita doctrina de la justificación que Lutero proclamó en los días de la Reforma. Que hay perdón para los impíos, hay perdón para los pecadores, que ese estatus legal que los pecadores tienen delante de Dios puede cambiar con la sola declaración de justicia de parte de Dios. Esa es la justicia que se revela desde el cielo para los impíos. Hay esperanza para los impíos. Si se refugian en Cristo por medio de la fe, pueden alcanzar esta justicia de la Reforma. Santiago, por su lado, de lo que está hablando es de la justificación de los justos. De la justificación de los justos. Santiago está planteando cómo muestra su justicia aquel que es de los justos. Por eso plantea el caso, como mencionaré en breve, el caso de Abraham. ¿Cuándo Abraham hizo lo que él está narrando aquí? ¿Cuando era un impío o cuando era un creyente? Cuando ya era un creyente. Está hablando de la justificación del creyente. Cómo el creyente evidencia, manifiesta, justifica ante los hombres y Dios que él es un hombre de Dios, que él es uno de los justos del Señor. Esa es la preocupación de Santiago. Son dos preocupaciones distintas. Santiago y Pablo se estarían contradiciendo si ellos estuvieran hablando de lo mismo. Hermanos, si estuvieran hablando de lo mismo, se estarían contradiciendo. ¿Por qué planteamos que no se están contradiciendo? Porque no están hablando de lo mismo. No están hablando de lo mismo. Santiago habla de la justificación o demostración de la fe de los creyentes ante los hombres. Y es por eso que él plantea ese diálogo imaginario en el que él dice, muéstrame tu fe sin tus obras. Muéstrame, déjame ver, ¿cómo es? Ok, empieza. Muéstrame tu fe sin las obras. Estoy esperando. ¿Cómo me lo muestras? Yo lo quiero ver. Quiero ver la demostración. Ahora, yo sí te puedo mostrar mi fe por mis obras. ¿Cuál es su preocupación? La demostración de la fe. La demostración de la fe. La veracidad de esa profesión de fe. Que en el caso de Abraham se mostró con el sacrificio de su hijo Isaac. Estuvo dispuesto a sacrificarlo.
Entonces, si Santiago y Pablo están hablando de lo mismo, se contradicen. Pero, ¿están hablando de lo mismo? Evidentemente, no. Calvino dice, hablando de la declaración de justicia de la que usa Santiago, es una declaración de justicia ante los hombres y no la imputación de la justicia en cuanto a Dios. Dice, no es eso. Parece que Santiago pone una parte de nuestra justificación en las obras, pero si queremos que Santiago esté de acuerdo con toda la Escritura y consigo mismo, es necesario tomar la palabra justificar en otro sentido del que la toma Pablo. Claramente se ve que Santiago habla de la declaración y manifestación de la justicia y no de la imputación. Como si dijera, los que son justos por la verdadera fe dan prueba de su justicia con la obediencia y las buenas obras, y no con una apariencia falsa y soñada de fe. En resumen, dice Calvino, él no discute la razón por la que somos justificados, sino que pide a los fieles, o sea, a los que ya son creyentes, una justicia no ociosa, que se manifieste en las obras. Y aun así, como Pablo procura probar que los hombres son justificados sin ninguna ayuda de las obras, del mismo modo, en este lugar, Santiago niega que aquellos que son tenidos por justos no hagan buenas obras. Dice, uno está probando un punto, el otro está probando otra cosa. Y sigue diciendo Calvino, esa consideración nos librará de toda duda y escrúpulo, porque nuestros adversarios se engañan, sobre todo al pensar que Santiago determina el modo como los hombres son justificados. Santiago está hablando de cómo una gente se salva. No, eso es lo que Pablo hace. Siendo que así, que no pretende otra cosa, sino abatir la vana confianza y seguridad de aquellos que para excusar su negligencia en el bien obrar, se glorían falsamente del título y del nombre de fe. Dice, lo que Santiago está tratando es con aquellos que llamándose creyentes, son negligentes en cuanto al buen obrar. Y a ellos es que le está hablando, diciendo, justifiquen esa profesión de fe que ustedes tienen. Y así, por más que den vueltas y retuerzan las palabras de Santiago, no podrán concluir otra cosa que estas dos sentencias. Que la vana imaginación de fe no justifica. Y que el creyente declara su justicia con buenas obras. Eso es lo que está atacando Santiago. El decir que se cree. Ajá, ¿y qué? El diablo cree y tiembla, como veremos en el próximo estudio de esta serie, si Dios lo permite. El diablo cree y tiembla. ¿Ustedes creen que el diablo crea en mala doctrina? ¿Ustedes creen que el diablo sea hereje? ¿Qué confesión de fe ustedes creen que el diablo tendría? La nuestra, posiblemente. El diablo no cree en falsa doctrina. Él las promueve, pero la doctrina de él es correcta. Porque no es por lo que yo digo creer. Es cómo se manifiesta esa fe. ¿Cómo se manifiesta esa fe? ¿Qué debemos hacer? ¿Tomar una enseñanza y excluir la otra? ¿O abrazar las dos enseñanzas de las Escrituras? ¿Saben que los dos están de acuerdo con nuestro Señor? Los dos están de acuerdo con nuestro Señor, con el Sermón del Monte. Lo que cada uno de ellos hace es hacer un eco de las enseñanzas del Señor Jesucristo. En Mateo 5:3, el énfasis de Pablo puede verse también allí. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Quién es el que se es justificado? El impío. El que dice, yo con nada puedo contribuir para salvarme. Yo lo que soy un pobre miserable, me arrojo a Cristo para que Él me acoja en su gracia y me perdone de todos mis pecados. Yo no puedo hacer nada por mí mismo. Es un pobre espiritual. La enseñanza de Santiago suena como Mateo 7:21. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Pablo representa el principio del Sermón del Monte y Santiago su final. Pero los dos están de acuerdo con la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. El error que Santiago está enfrentando es el de una fe sin obras, justificación sin santificación, salvación sin transformación de vida. Santiago está subrayando el punto de que la doctrina correcta debe producir una conducta correcta. Obsérvenlo allí en Santiago capítulo 2. Versículo 17.
Dice, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Versículo 20. Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta. Y aquí lo que el texto dice literalmente es una fe estéril, es una fe infructífera, ineficaz. Y ahí está un juego de palabras en el original. La palabra obra y la palabra ineficaz suenan similares. Está poniendo esta fraseología en sus mentes. Sin obras, ineficaz. Sin obras, ineficaz. Y versículo 26, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Él está preocupado por aquellos que solo tenían una mera expresión verbal, tenían buenos deseos, o sí, calentados, idos en paz, pero no hacían lo que debían hacer, eran deseos huecos y vacíos. Y nosotros hemos visto que el tema de Santiago es la demostración de la fe verdadera, la demostración con la forma como enfrentamos las pruebas, en la forma como nosotros enfrentamos la pobreza y la riqueza, en la forma como enfrentamos la tentación, en la forma como escuchamos la palabra de Dios, en la forma como enfrentamos el favoritismo en la iglesia. Damos evidencia de en qué estamos nosotros, si es una fe viva o si es una fe muerta. Ese es el tema de Santiago. Si no hay buenas obras, no hay una fe verdadera. ¿Y acaso la doctrina de Pablo no está en concordancia con eso que Santiago dice? Cuando los hombres plantean que hay una contradicción entre ellos dos, ¿es que acaso no ven que Pablo también enseña acerca de estas cosas en sus propios escritos? Es Pablo que dice en Gálatas 5:6, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Entonces Pablo creía en lo mismo que Santiago dice, por no buscar docenas y docenas más de textos bíblicos que demuestran el mismo punto. Hermanos, nosotros tenemos una confesión de fe. Para que entendamos el punto, tenemos una confesión de fe. Ahí en nuestros seminarios hay un capítulo acerca de la justificación por la fe. Ese no es el tema que Santiago está tratando. Ese no es el tema que Santiago está tratando. Ese es el tema que Pablo está tratando. Ahora, hay un párrafo de ese capítulo donde se aclara lo que Santiago está enseñando. Como un subtema dentro del tema principal. Pero el tema principal de Santiago no es la doctrina bíblica de la justificación por la fe. Él está hablando de otro tipo de justificación. Para declarar a un hombre justo se necesita nada más y nada menos que una obediencia perfecta. Y eso lo proveyó Dios en Jesucristo. Y la forma de alcanzar esa justicia es por medio de la fe, depositando nuestra confianza únicamente en el Señor Jesucristo y no en nada que hayamos hecho, que estemos haciendo o que vayamos a hacer. En nada de eso. Por fe nos apropiamos de su justicia. Pablo habla de la fe como el instrumento para alcanzar esa justicia de Jesús. Pero Santiago elabora lo que ocurre después de haber abrazado esa justicia. ¿Qué ocurre después de haber abrazado esa justicia? Y ahí es que habla de la demostración. Dice Leon Morris, es importante, él es citado por Ellis Carballosa en su comentario, es importante notar que la clase de obras a las que Santiago se refiere son el producto de la fe salvadora. Aunque es verdad que él y Pablo usan a Abraham como ejemplo, no están hablando de la misma cosa. Escogen diferentes tiempos en el peregrinaje espiritual del patriarca y tienen distintas lecciones que exponer. Pablo habla del tiempo en que Abraham inicialmente creyó y su fe le fue reconocida por justicia. Su tema es la justificación, pero Santiago se refiere a la ocasión cuando Abraham se mostró listo para ofrecer a Isaac. O sea, una cosa aparece en Génesis 15 y la otra en Génesis 22. Cosa que ocurrió mucho después. Su preocupación, la de Santiago, se centra en los frutos de la justificación, la evidencia de que la justificación ha tenido lugar. Los dos apelan a Abraham, pero a eventos diferentes de la vida de Abraham. Como hemos podido ver entonces, lo que ocurre es que Santiago está tratando con otro problema. Santiago tiene un énfasis ético en su epístola.
en la forma en que vivimos, la forma como practicamos nuestro cristianismo, la forma como nosotros ponemos a correr nuestra fe. No la forma como la alcanzamos, sino la forma como la ponemos a correr. Entonces, ¿ellos estaban en contra el uno con el otro? ¿O ellos estaban a favor el uno del otro? Pues lo que estamos viendo al estudiar esta doctrina bíblica realmente es que ellos no son oponentes. El que los ve como oponentes es porque los está tomando a ellos fuera de contexto. Fuera de contexto. Ambos estaban de acuerdo en la forma como un pecador se salva. ¿Ustedes piensan que Santiago creía que una gente se salvaba por el buen obrar? ¿Qué decía él en el capítulo 1, versículos 17 y 18? Que toda buena dádiva, ¿de dónde viene? De lo alto, del Padre de las luces. Y en el versículo 18 dice que nosotros somos renacidos de parte de Dios. Él, de sus simientes, que nos hace nacer. Eso que Santiago no creía en que una persona venía a la salvación por el buen obrar. Era un regalo de Dios. Y como el mismo Pablo sabía que las obras de justicia son una prueba de fe salvadora, como lo explica en Romanos capítulo 6. Entonces, ¿cómo están ellos? Pablo aquí con una espada y Santiago aquí con la otra. ¿O los dos están de espalda, peleando cada cual con su enemigo? Ellos están de espaldas, luchando por Jehová, las batallas del Señor, en contra de los otros enemigos que ellos estaban enfrentando. Cada uno en su propio contexto, peleando con frentes distintos, pero por los intereses del mismo ejército. Pablo es confrontando el legalismo, Santiago el quietismo. Pero los dos eran errores y extremos peligrosos. Y ellos, por lo tanto, se complementan, no se contradicen. Y los dos son parte de una revelación completa y unida que Dios nos ha dejado. Hermanos, ¿cómo podemos aplicar estas cosas? ¿Cómo podemos aplicar estas cosas? Pues mi primera aplicación es, hermanos, que nosotros podemos aprender algo aquí interesante acerca del estudio bíblico. Que una paradoja no es lo mismo que una contradicción. Una paradoja no es lo mismo que una contradicción. Un elemento importante para el estudio bíblico. Nosotros creemos en la inspiración de las Escrituras. La Biblia es la palabra de Dios. Es el resultado del soplo de Dios. Tiene su origen en una sola persona, Dios. Por lo tanto, podemos esperar de ella coherencia y unidad en su contenido. Porque es un solo autor. Ahora, Dios guió a sus escritores a toda la verdad, como dice Juan capítulo 16, versículo 13. Él les iba a guiar a toda la verdad por su Espíritu Santo. O sea que nosotros, al no ver a simple vista la armonía entre dos verdades escriturales, no significa que ellas sean contradictorias. No significa que ellas sean contradictorias. Y observen cómo nosotros, aportando más información acerca del contexto y del trasfondo de cada escritor, podemos descifrar la dificultad del problema. Hermanos, te encontrarás con dificultades de interpretación en las Escrituras. Hay dificultades en las Escrituras. No lo podemos ni debemos ocultar. ¿Para qué? Lo que tenemos que reconocer es que debemos estudiar más y mejor. Estudiar más y mejor. Conocer los detalles. Por eso debemos ser diestros en la forma en que manejamos la palabra de Dios. O acudir a herramientas que hombres han aportado para ayudarnos a descifrar estas cosas. Reconocer en humildad que necesitamos ayuda. Dios nos presenta las verdades desde perspectivas distintas, diversas. ¿Para qué? Para ayudarnos a evitar el error. Es para ayudarnos a evitar el error. Si no tuviéramos a Santiago, hermanos, ¿de cuánto nos estaríamos perdiendo? Si Dios solamente subrayara la verdad de Juan 1:14 acerca de que el Verbo se hizo carne, el Verbo se hizo carne, ¿podemos caer en el extremo de pensar que Jesús fue un simple hombre? El Verbo se hizo carne, se hizo carne, se hizo carne, y lo enfatizamos hasta que quitamos el elemento de deidad de esa declaración. Y no vemos a Dios hecho hombre.
Pero cuando combinamos esa verdad con 1 Timoteo 3:16, que Dios fue manifestado en carne, entonces vemos que quien se hizo hombre es Dios y hombre a la vez. No podemos tomar una parte aquí y otra parte por allá, no, es armonizar las Escrituras. Por ejemplo, ¿quién está activo en la salvación? ¿Actúa Dios o actúa el hombre? Bueno, para que no caigamos en extremos, tenemos Filipenses 2:12 y 13. Dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Depende de mí. Ocupaos. ¿Debo yo afanarme? ¿Y en qué tú estás? Afanado aquí, ocupado, porque estoy en mi salvación para yo mantenerla. ¿Es eso lo que está diciendo el apóstol Pablo? No, versículo 13. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Si Dios no actúa, olvídate de eso. El que pone el querer como y el hacer por su buena voluntad es el Señor. Es el Señor. Por lo tanto, es una o la otra verdad. Si Dios actúa, significa que nosotros no actuamos. Hermanos, tenemos que leer los dos versículos. No podemos dejar uno fuera. Porque caeremos en extremos y en el error. Y así con respecto a la doctrina de la justificación por la fe. Podemos estirar la enseñanza de Pablo tanto como hacerla lucir una doctrina monstruosa. Y enfatizar que la salvación es por la fe tanto que caigamos en el error de que las obras no son importantes. O nosotros podemos entonces decir, tergiversar esa doctrina, y el mismo Pablo reconoce la debilidad en la que podían caer los creyentes. Busco Romanos 5, 20 y 6.1. En Romanos 5, 20 y 6.1 dice, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. ¡Uomo! ¡Yupi! ¡A pecar! Versículo 1 del capítulo 6. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Pablo sabía que ese iba a ser un extremo al que la gente iba a caer. Él dice, no, yo no estoy planteando eso. Yo no estoy planteando libertinaje. Eso es otra cosa. O podemos nosotros estrechar tanto y estirar la enseñanza de Santiago para implicar que la salvación es por las obras. ¿Cuál es la solución? La combinación y armonización de las dos enseñanzas. Eso nos va a guardar de caer en extremos peligrosos. Y hermanos, los dos extremos, los dos errores son peligrosos, los dos. Los dos son peligrosos. Cada uno de ellos, Pablo y Santiago, hacen su contribución. Dicen Carson, Moore y Morris en su introducción al Nuevo Testamento. Cuando confrontados por el legalismo, con su intento de basar la salvación en obras humanas, Pablo necesita ser escuchado, como lo fue tan poderosamente en el tiempo de la Reforma. Pero cuando seamos confrontados por el quietismo, con su actitud de minimizar las obras como innecesarias para los cristianos, Santiago necesita ser escuchado, como lo fue igualmente de manera poderosa en el tiempo de los Wesleys. Dice, depende de qué error estemos confrontando. Es que vamos a usar qué texto de las Escrituras y vamos a enfatizar esas cosas. De manera, hermanos, no vemos la humildad con que debemos abordar las Escrituras. O vamos a decir como los insensatos, eso no es verdad, es un disparate. Porque yo no lo entiendo. Porque yo no lo entiendo. Antes de decir eso, vamos a estudiar y vamos a chequear a ver. Si no, vamos a darle la razón a ellos. Vamos a darle la razón a ellos. Vamos a indagar qué es lo que pasa. ¿Por qué hay una paradoja ahí? ¿Cuál es la tensión que aparece allí? ¿Cómo podemos explicarlos? Hermano, la palabra de Dios es una fuente inagotable de bendiciones, de verdades, de doctrinas, de enseñanzas, de promesas, de consuelos, de reprensiones. Una fuente inagotable. Pero para sacar esos diamantes hay que picar. Hay que ponerse a picar ahí, téquete. Y vamos a empezar a sacar esos diamantes. Entonces, por ignorancia, hermanos, podemos desconocer que una palabra tiene dos significados. En ese sentido, eso es lo que está ocurriendo con la palabra justificación aquí. Por ignorancia. El problema que nosotros hemos visto hoy
debe enseñarnos esa humildad al acercarnos a la Biblia. ¿Por qué? Porque somos finitos. Y los prejuicios y la ignorancia afectan nuestro juicio. Somos pecadores y el pecado ha afectado todas nuestras facultades, incluyendo la mente. Incluyendo la mente. Pensamos que vamos a las Escrituras sin prejuicios. No, tú y yo estamos prejuiciados. Y tenemos que tratar de ir con la mayor honestidad posible a las Escrituras. Otra enseñanza que aprendemos aquí es que debemos reconocer la importancia que la Escritura coloca sobre el tipo de fe que tenemos y el tipo de fe el tipo de conducta que esa fe genera. En otras palabras, yo estoy diciendo, debemos darle importancia a lo que Pablo dice y debemos darle importancia a lo que Santiago dice. No podemos minimizar una cosa u otra. La enseñanza de Pablo ha sido súper aplicada a la iglesia de Cristo, sobre todo de la época de la Reforma hacia acá. No tanto así las enseñanzas de Santiago. No al mismo nivel. No al mismo nivel. Y yo me pregunto, ¿no necesita la iglesia del siglo XXI enfatizar las verdades de Santiago más de lo que está haciendo? Con esta forma tan fácil de creer que tiene la gente, de que cualquiera dice que cree, cualquiera dice que es cristiano, ¿no deberían enfatizarse más estas verdades de Santiago? Por eso dice Douglas Moo, muchos teólogos solo mencionan a Santiago porque parece contradecir la doctrina crítica de la justificación por la fe sola enseñada por Pablo. Pero esto no es hacer justicia a Santiago. Tiene su propia contribución que hacer y debe ser apreciada por lo que es y no echada a un lado con una insistencia errada y apresurada en la integración teológica. Santiago condena cualquier forma de cristianismo que caiga en una ortodoxia estéril e inactiva. La fe, no lo que hacemos, es lo fundamental para establecer una relación con Dios. Pero a la fe, insiste Santiago, hay que darle contenido. La fe genuina, insiste él, siempre e inevitablemente produce evidencia de su existencia en una vida de conducta justa. La fe bíblica no puede existir aparte de los actos de obediencia a Dios. Amados hermanos, somos cuidadosos a la hora de nosotros colocar pensamientos de análisis y de examen de la profesión de fe de nuestros miembros. Pero lo que yo veo en Santiago es un corazón pastoral amando a estas personas para que no se engañaran a sí mismos, para que no fueran al día del juicio, al tribunal de Dios, con una fe muerta, con una fe estéril, con una fe que no les iba a salvar. ¿Podrá tal fe salvar? Y este hombre con un corazón pastoral y rogando por misericordia para estas personas, rogando que ellos entraran en razón. Observa tu vida si hay una demostración de la fe que tú profesas tener. Puedes decir que tú crees en la confesión de fe que nosotros tenemos, pero mi hermano, no es eso nada más. Hay evidencias ciertamente de una confesión de fe genuina. Lo que está en juego es demasiado grande. Debemos pedir a Dios que nos ayude a analizar con honestidad y conforme a los principios de su palabra si las vidas que estamos llevando son un reflejo de la obra que el Espíritu de Dios ha iniciado en nuestras almas. Y finalmente, así como ambos combatieron los errores de sus días, la iglesia del siglo XXI tiene que atacar los males de la época. Tanto Pablo como Santiago no se quedaron callados. Ellos confrontaron los errores de la época con amor, pero confrontaron con firmeza. Y a nosotros nos toca nuestra porción. Nosotros vivimos en un mundo donde hay un mar de ideas que son antagónicas al Evangelio de Jesucristo. Un mar de ideas antagónicas a las doctrinas vitales y fundamentales del Evangelio. Y si por algún lado hay que comenzar es por ahí. O sea, yo no voy a pelear por si aquella persona cree que el milenio es después otro, pretribulacional, la venida o qué. Yo no me voy a matar por una persona con eso. Pero santos hombres de Dios dieron sus vidas en la hoguera
por doctrinas que tú y yo hoy estamos dando por sentado. Dieron sus vidas en la hoguera. Las apreciamos, las proclamamos. Vamos a tomar la parte que a nosotros nos corresponde y a tomar la espada de la palabra de Dios, la espada del Espíritu, a denunciar el error por lo que es y a seguir combatiendo unánimes en el mismo ejército por la fe de Jesucristo. Nuestro capitán va adelante. ¿Quiénes son los que van a ir detrás? Vamos a orar. Señor y Padre nuestro, te damos muchas gracias por tu palabra. Qué armonía, qué perfección, qué balance. Permítenos ver esas cosas y aprender. Permítenos, Señor, imitar tu balance. Permítenos afianzarnos en tu verdad. Ayúdanos a evitar caer tanto a la izquierda como a la derecha de tu bendita verdad. Queremos amar tu palabra, conocerla mejor. Ilumínanos el entendimiento. Y ayúdanos, danos valentía para con altura, al nivel de lo que tú eres para nosotros y la obra del Espíritu en nuestros corazones, podamos defender las verdades gloriosas del Evangelio. Gracias, Señor, por esta porción de tu palabra que hemos estado estudiando. Continúa bendiciéndonos. Es a ti que te necesitamos. Sé tú con nosotros a lo largo de esta semana. Bendice a Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo con bendiciones de lo alto, porque te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén.